canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad. Amados, muy buenas noches. Bueno y maravilloso es el Dios bueno, soberano y sublime, quien nos da la oportunidad una vez más de bendecir su casa, de llegar allí con un mensaje de parte de Dios para su vida, para sus hijos, para su familia como tal. Recordemos que cada vez que predicamos la palabra estamos entregando un mensaje de parte de Dios para todos y cada uno de aquellos que pueden escuchar el mensaje. Seguimos hablando de Jesús de Nazaret, seguimos hablando de esa preparación especial que el Señor tiene para sus 12 en su último año de ministerio aquí en la tierra. Así es de que bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra, bienvenidos a este tiempo de reflexionar en las bases que el Señor nos da para cada día crecer más en el conocimiento del texto sagrado. Bueno, y qué especial poder iniciar este año estudiando la palabra del Señor. Amén. Como lo dijo el pastor, seguimos hablando de Jesús de Nazaret y, mejor dicho, todos los días de nuestra vida tenemos el tema para hablar. Hoy seguiremos hablando de cómo Jesús prepara a los 12 para su muerte. Ya nos estamos aproximando a ese punto crucial, ¿no? De lo que el Señor les había contado y les había dicho de llegar a la cruz. Hoy estaremos aquí una vez más llegando a ustedes a través de esta hermosa palabra y queremos invitarle a que lean o que vayan con nosotros al Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 21. San Mateo, capítulo 16, versículo 21, lo vamos a leer hasta el versículo 28 y de allí vamos a leer y vamos a ver qué vamos a hablar el día de hoy. Dice la palabra del Señor, Mateo 16, 21 al 28. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa tendrá el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bueno y maravilloso es el Señor con su bendita palabra, el cual nos puede ministrar y bendecir en esta hora. ¿Por qué no oramos a Dios y le suplicamos que sea Él hablándonos en esta noche? Oremos al Señor. Mi buen Padre Celestial, tú que todo lo sabes, tú que lo ves todo, vamos delante de ti en esta noche colocando este tiempo de estudio de la palabra. Quiero colocar nuestras vidas y la vida de cada uno de los que están conectados en esta hora, para que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser y sea puesta en acción, Señor. Gracias por las enseñanzas que recibimos a través de tu palabra, a través del Evangelio de San Mateo, Señor, la recopilación de todos los acontecimientos de tu vida. Pedimos en esta hora, Señor, que podamos entender y comprender que ese sacrificio vivo y eficaz que hiciste en la cruz del Calvario fue tan solamente para redimirnos y ayudarnos a vivir en la eternidad. Honramos tu nombre y estaremos atentos a la palabra. Amén. Amén. Jesús prepara a los 12 para su muerte. Ese es el título que le hemos dado a la enseñanza para hoy, en esta maravillosa oportunidad que el Señor nos da de llegar a su casa. Ya en esta situación los discípulos declaraban por el Espíritu que el Señor es el Hijo de Dios, como lo veíamos las semanas anteriores, cuando Pedro, guiado por el Espíritu Santo, pudo reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo como tal. Esto le da la oportunidad al Señor de hablarles claramente de su muerte
pero también de la resurrección. Y es ahí donde quizás nos nacen una cantidad de preguntas que el Señor les enseña a ellos, les es muy claro mostrándoles todo lo que está por acontecerles, o acontecerle en este caso a Jesús, principalmente su muerte, pero ellos no la cogen. No la cogen porque sencillamente ocurrió tal cual el Señor les está diciendo y ellos sencillamente no estaban preparados. Y podemos encontrar que Jesús les habló muy claro. Ya dejó de hablarles por parábolas, ya dejó de hablarles por formas ocultas y comenzó a hablarles de una manera muy clara. Bueno, podemos ver también que esto le daba una oportunidad al Señor para que pudiese decirles claramente lo de su muerte y su resurrección. Amén. Amén. Entonces vamos a ver cómo empieza este suceso. Ya lo vimos narrado ahí por parte de Mateo. ¿Cómo es que empieza esa parte a ser el Señor específico con Amén. ellos? Ya no la entendieron de muchas maneras, entonces vamos a ver. Entonces, como primer punto, veamos, Jesús anuncia su muerte. Y ahí en Mateo capítulo 16, versículo 28 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. El Señor fue muy claro con ellos. Les mostró fácilmente, cualquiera podría decir, ¿por qué no lo entendieron? ¿Por qué no cogieron el mensaje? El Señor les habla claramente, contrario a como lo hacía o lo había hecho en ocasiones anteriores. Así es. Porque Jesús les habló quizás por incógnitas, quizás a través de diferentes métodos, pero en este momento Jesús les está hablando claro. ¿Cómo les hablaba el Señor días previos o meses previos? Juan 2:19 dice: respondió Jesús y les dijo: destruí el templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué les está hablando? De la muerte. Sí. Y la resurrección al tercer día. Lógicamente no fue claro. Y así les venía hablando el Señor. Pero ya en este mensaje que hoy estamos hablando, de Mateo 16:21 que leímos, es sencillamente el Señor está sin ningún rodeo, sino muy claro. Mire, Él les hablaba así. Mateo 9:15 también es un poco oscuro como les está hablando. Exacto. En Mateo 9:15 dice: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Vendrán días como el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y entonces ayunarán. ¿De qué les está hablando? De que el esposo, el novio de la iglesia les será quitado, ¿cierto? El esposo de la iglesia como tal les está hablando de su vida, que les sería quitado. Lógico, que no la entiendan ahí, uno dice listo, claro, porque está oscuro el pasaje. Mateo también narra en el capítulo 12, versículo 40, donde dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. De esa manera el Señor les hablaba, podríamos decir, ocultamente, dándoles el mensaje, por decirlo de alguna manera, dándole pistas, dándole un abrebocas de lo que sería su muerte. Pero ya en Mateo 16:21 el Señor es contundente, claro y específico para decirles: me es necesario en este viaje que estamos haciendo morir el día de la Pascua, morir así, y fue muy, pero muy claro con ellos, anunciándoles su muerte. Listo. Vemos también que esta es la primera de 3 veces en que Jesús predijo su muerte, en el trasfondo histórico de la palabra. En Mateo capítulo 17, versículo 22 y 23 dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Entonces la primera vez que lo anuncia, claramente lo hizo en el Mateo 16:21. La segunda vez en Mateo 16:22 al 23. La tercera vez que le anuncia su muerte lo hace en Mateo 20, versículo 18, y dice: he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Es decir, ya no anda con rodeos, ya no está con incógnitas, ya no está oscuro el pasaje, sino les está hablando muy claro acerca de su muerte, pero lógicamente también de su resurrección. Así es. Como el Señor venía hablando con ellos y siendo claro
claro a lo que él quería, como que yo entiendo que el Señor, viendo que se acercaba su hora, dijo, bueno, no han entendido cómo es, entonces ya es el momento de hablarles específicamente para que lo entiendan. Este pasaje de la muerte de Jesús, del anuncio de su muerte, corresponde a las profecías de Daniel. 550 años antes de Cristo, Daniel dio el mensaje. Y el mensaje es que el Mesías sería quitado. Es el mismo mensaje que Jesús le está entregando, que proféticamente ya Daniel lo había dicho 550 años antes. Daniel, capítulo 9, versículo 26, dice así. Y después de las 62 semanas será quitada la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. La Biblia está hablando, Daniel está hablando de que vendría un periodo de crisis. Un periodo de crisis donde el gobernante, donde el Hijo de Dios, donde el Salvador del mundo, el Mesías, sería quitado. Vendría un periodo de crisis, estaba diciendo Daniel. Señor. Ahí mismo, en el Daniel 9, versículo ya siguiente, el 27, dice, y por otra semana, por favor siga. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Está hablando proféticamente acerca de eventos futuros, pero también está hablando proféticamente acerca de la muerte, resurrección de Cristo, y aún está anunciando acerca de la destrucción de Jerusalén en este pasaje. Dice que luego el rey vendría en gloria, según Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. ¿De quién está hablando Daniel? Del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Nuestro Salvador, nuestro amado Jesús de Nazaret. 550 años antes de Cristo ya se estaba anunciando acerca de todo el proceso de la vida de nuestro Salvador. Podemos ver aquí que los discípulos enfrentarían el mismo sufrimiento de su rey, y como él serían premiados al final. Amén, amén. Es decir, en el caso de Jesús era muerte y resurrección. En el caso de sus discípulos, en este caso los apóstoles, tendrían que morir e ir al cielo, y todos estamos esperando eso mismo. Ese mismo el premio. día de ese premio maravilloso que estaremos allí en la patria celestial. Amén. Primer punto, Jesús anuncia su muerte. Ahora, en este segundo punto, seguimos hablando de este personaje, Pedro. Amén. Vamos a ver la reacción de Pedro ante la postura del Señor. Esa reacción de Pedro es la reacción de aquel que llamamos siempre el sanguíneo, ¿no? La reacción de Pedro es una reacción de querer tener todo bajo control, que nada se escape de su control, y por eso reacciona Pedro de esta manera, y veamos esa reacción de este hombre. Mateo, capítulo 16, versículos 22 y 23, la narra. Dice entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fuerte este pasaje de ver a Pedro, líder de los 12, de ver a Pedro, el que levantaba la mano casi que sin terminar la pregunta al maestro, y estaba respondiendo y daba el blanco como, ¿y quién dice la gente que soy yo? Entonces les levantaron, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías. Bueno, cada uno tiene una versión diferente, y el Señor le vuelve y le repite, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y se levantó Pedro de una, y con una revelación del cielo dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de una vez los aplausos sonaron en las tarimas, los aplausos sonaron, en la calificación salió chulito 10 para Pedro. Excelente respuesta. Pero aquí, Días después, en esta sí, días después, quizás horas después, el Señor les está hablando acerca de su muerte, y el Pedro se levantó y dijo, voy a volver a sacar del estadio. Claro. Voy a volver a ganarme otro 10. Y la respuesta que el Señor le da es, apártese de mí, Satanás.
contundente el Señor. ¿Por qué el Señor le habló así a Pedro? Sencillo. En el corazón de Pedro estaba proteger al Señor del sufrimiento que él mismo estaba profetizando. Sí. ¿Sí? Del sufrimiento que el mismo Daniel había profetizado, que pasaría el Mesías. Del sufrimiento que todos los profetas, incluyendo Isaías, ¿sí?, estaban anunciando que el Mesías pasaría por ahí. Pero Pedro, en ese amor por el Señor y en ese querer protegerlo, dijo: no, Señor, que esto dice que viene comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Es decir, Pedro quería evitar, escúcheme, que Jesús fuera a la cruz. La parte humana, ¿no, pastor? Porque total. Estaba ahí, bueno, especulo yo, estaba como desconectado espiritualmente Pedro, ¿sí? Y lo veía como en su parte humana, ¿sí? Amén. ¿Cómo se te ocurre que vas a morir así? No. ¿Sí? Sí, es mi líder. Es mi líder, ¿no? Y yo no quiero que eso acontezca. Entonces, por eso él, por su temperamento, espontaneidad y por querer estar de primeras, manda semejante respuesta, y el Señor... Y sin querer queriendo, Pedrito repitió la tentación de Satanás Sí, Señor. que se halla en Mateo 4, versículo 8 al 10, donde dice que Jesús fue tomado y llevado al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Sí? Y allí el diablo le está, necesita los reinos del mundo, yo se los entrego, porque Jesús venía a eso, a recuperar lo que se había perdido. ¿Sí? Y entonces yo se los entrego, pero si postrado me adorares. Fue la condición del diablo. Entonces no vaya a la cruz, yo le entrego por lo que usted vino, ¿cierto? Subes al pináculo y la gente, después de que usted se bote, los ángeles lo reciben y su pie no tropieza en piedra, y entonces ahí todo el mundo cree en Jesús y no tiene necesidad de ir a la cruz, sino que todo el mundo lo va a seguir, Claro. porque usted es Jesús. Y así sucesivamente. La función del diablo era que Jesús no fuera a la cruz, y le ofreció todo lo pertinente. La misma posición del diablo tenía Pedro, que Jesús no fuera a la cruz. Pedro, sin querer queriendo, está dejándose usar por el enemigo, y el Señor, en su discernimiento, le está diciendo: apártese de mí, Satanás. En algunas ocasiones que los que nos aman pueden ser un instrumento del enemigo. Sí. Cuando quizás nos dicen: ¿qué hacen ustedes ayunando tanto? Eso lo enferma. ¿Sí? ¿Qué hace leyendo la Biblia? Yo conozco a alguien que se volvió loco por leer la Biblia. Sí. Mentira del diablo, apártese de mí, Satanás. Así de sencillo. Apártese de mí, Satanás. Esa fue la respuesta de Jesús. ¿Por qué? Porque quizás en ese deseo de, entre comillas, querer proteger, se están convirtiendo en instrumentos del diablo. En piedras de tropiezo. Bueno, veamos ahora, mi pastor, como tercer punto, el significado de llevar la cruz de Cristo. Ahora, siempre lo hemos venido trabajando de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué aconteció en ese momento? ¿Qué ocurrió con los discípulos? Y ahora, ¿cómo podemos traer esa palabra a este momento? A la iglesia de este entonces, para la cual fue dada esta palabra también. Entonces, el significado de llevar la cruz de Cristo. Mateo, capítulo 16, versículo 24 al 28, dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. No dijo mí, dijo su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa tendrá el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esto es hacer todos los sacrificios necesarios por seguir al Señor. Estamos viendo el significado de llevar la cruz de Cristo, ¿sí? Esto quiere decir que nos es necesario todos pagar un precio por seguir a Jesús. Vamos a decirlo así, suena fuerte. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría, dijeron por ahí. Sí. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Pero cuando el Señor dice: tome su cruz y sígame, está diciéndoles: la cruz pesa, la cruz demanda esfuerzo, la cruz demanda sacrificio, la cruz demanda dolor y sufrimiento. Bonito fuera que el Señor hubiera dicho: pare de sufrir,
¿sí? El que quiera ser mi discípulo, simplemente inscríbase aquí, hágase miembro del reino y se le van a acabar los sufrimientos. Pero el Señor no dijo eso. El Señor dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz. Significado de que el Evangelio es el Evangelio de la cruz. El seguir a Jesús nos demanda un precio. Si en algún momento el enemigo ha colocado en nuestra mente el pensar de que entrar al reino es sinónimo de que se me van a acabar los problemas, no es así. No se me van a acabar los problemas. La única gran ventaja que tenemos es que con Cristo en nuestro corazón, con el Espíritu Santo dentro de nosotros, podemos enfrentar los problemas con una fortaleza diferente, con una bendición diferente. Entonces, la crucifixión era un método romano común de ejecución y los criminales condenados tenían que llevar su cruz por las calles rumbo al sitio donde incumplían su sentencia. Por eso el Señor dice, tome su cruz y siga. Era la forma como de la pena de muerte en aquel entonces, ¿no, pastor? En aquella situación, en aquel contexto histórico. Así era. Era un método, como lo dijo nuestro pastor romano, común entre los criminales. Debían cargar su cruz y recorrer todas las calles para que la gente viera que a causa de su mal, a causa de lo que había hecho incorrecto, debía cargar su cruz y ir hasta el sitio, me imagino, correspondiente, que era la Calavera, te llamaban. Sí, Monte de la Calavera. Monte de la Calavera, y allí eran colgados y esperaban hasta que completaran su sentencia, ¿no? Y la sentencia era muerte de cruz. Entonces vemos también aquí que el texto que estamos leyendo nos dice, seguir a Jesús, por lo tanto, implica una entrega verdadera, con riesgo de muerte y sin posibilidad de retroceso. Seguir a Jesús cuesta. Tome su cruz y siga. Ese riesgo de muerte para mí es muerte inminente. No solamente riesgo. Cuando usted y yo decidimos seguir a Jesús, tenemos que morir. Morir a muchas cosas. Tenemos que morir a nuestro pasado. Tenemos que morir al gobierno de la carne. Tenemos que morir a vicios. Tenemos que morir a ataduras, a costumbres, a pecado. Tenemos que renunciar. Recuerden que la muerte significa separación. Es decir, tenemos que separarnos de Amén. muchas cosas que nos impiden caminar en obediencia al Señor. Amén. Entonces, eso implica llevar la cruz de Cristo. Significa eso. Pastor, y es muy importante que el Señor haya permitido que esta palabra se dé hoy, el primer sábado del año. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque vamos a arrancar tomando la cruz de Jesús una vez más. 2021 tomando la cruz de Cristo. Amén. Dejando lo que nos cuesta. Dejando lo que nos ata al pecado. Diciendo, me lo propongo y lo voy a cumplir. Amén. No sé si usted no lo ha hecho, pero hoy le invitamos a que entienda que seguir a Jesús implica una entrega verdadera. Que seguir a Jesús es inminentemente que usted debe morir a algo, y es morir al pecado, y sin posibilidad de retroceso. Hemos decidido seguir a Cristo. Yo no sé cuántas veces usted en el 2020 cantó, he decidido seguir a Cristo. Pues yo le invito a que en este año lo siga cantando, pero con más fe, y que siga aplicándolo, no solo de labios, sino con acciones. Amén. El significado de llevar la cruz de Cristo. El Señor menciona 3 razones por las cuales vale la pena negarse a sí mismo y tomar la cruz y seguirle. Vale la pena. Versículo 25 nos nombra la primera, permítame lo leo. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Primer motivo, ese es el camino que conduce a la vida verdadera. Amén, así es, pastor. Llevar la cruz de Cristo, en este caso llevar nuestra propia cruz, implica simplemente un camino perfecto que conduce a la vida eterna. El mismo Señor Jesús nos presenta la famosa puerta ancha y la famosa puerta angosta, que ya lo estudiamos también aquí estudiando la vida de Jesús. Sencillamente esa puerta angosta nos lleva a la eternidad, esa puerta ancha de libertinaje nos lleva a la perdición. Ese camino conduce a la vida verdadera. Pero en el versículo 26 encontramos también a Jesús mencionándolo así. Amén. En el versículo 26, a ver, en el versículo 26 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces nos damos cuenta que aquí en el versículo 26 el alma vale mucho más de lo que
de las cosas temporales. Es decir, Amén. las cosas terrenales que tenemos aquí no valen nada comparándolo con el alma. Y nosotros, quizás el ser humano más bien, se esclaviza de lo terrenal. Sí, Se esclaviza de las riquezas, se esclaviza por hacer fortuna, se esclaviza por tener posesiones, se esclaviza por disfrutar simplemente aquí en la tierra. creyendo que esto es lo único que hay. Sí. Y descuida lo más importante, lo eterno. Y el alma es eterna. Entonces estamos diciendo, el alma vale mucho más que las cosas temporales. Pero también ahí, pastor, en esas tres razones importantes que nombra el Señor para tomar esa cruz y seguirle, en el versículo 27 también dice ahí, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Muy fuerte. Amén. Amén. Declara correctamente ahí en el versículo 28, en 27, perdón. El Cristo volverá en gloria algún día. Amén. Maranata, Cristo viene pronto. Cristo viene Maranata, pronto. iglesia. Entonces, sabiendo que Cristo volverá algún día y pagará a cada uno conforme a sus obras. Ay, Dios mío. Es decir, otra vez, nosotros podemos engañar a mucha gente aquí. Podemos ser falsos delante de mucha gente y decir, wow, convencí a todo el mundo. Wow, no me descubrieron. Pero va a llegar el momento en que viene el Cristo de la gloria y pagará a cada uno según sus obras. Así es de que hoy el Señor nos está llamando simplemente a comprender el significado de llevar su cruz. En este caso, nuestra cruz. Tome su cruz y sígame, dice el Señor. En el versículo 28, pastor, vamos a leerlo para hablar de él. El versículo 28 dice, estamos hablando de Mateo 16, 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Algunos de este pasaje, algunos, versículo 28, algunos creen que se refería a la transfiguración. Allí en el momento de la transfiguración, donde desciende el Padre, habla y dice, este es mi hijo amado, el mismo que lo hizo en el bautismo, y dice, a él obedecer. Y entonces algunos creían que en este versículo 28, cuando habla de la gloria que descenderá, estaba refiriéndose al momento de la transfiguración. Otros piensan que se refería o que piensan que era una predicción de la destrucción de Jerusalén en el año 70, ¿no? Ajá. Entonces de que vendría esa destrucción, y sí, claro que se dio. Entonces existen esas dos posiciones acerca, donde murieron, escúcheme bien, en la destrucción del año 70 que vino para Jerusalén, murieron 600,000 judíos aproximadamente, 90,000 fueron vendidos como esclavos. La nación dejó de existir durante unos 19 siglos. Ay, Dios poderoso. Hace 72 años que se le dio el estatus de nación otra vez a Jerusalén. Desde el año 70 hasta nuestra época caminaron como judíos errantes. Sí, señor. Así se les conoció a ellos. Una nación sin nación, una nación sin territorio. Y hace 72 años aproximadamente se les dio de nuevo el estatus de nación al pueblo de Israel. Entonces, amados, el cumplimiento de la palabra está muy clara, y cómo Jesús está enfocado en preparar a sus 12 para proféticamente mostrándoles el cumplimiento de la palabra en sí mismo y que se daría frente a ellos. Era una de las grandes preocupaciones del maestro, mostrar que a sus 12 que él moriría y resucitaría al tercer día. Así es. ¿Qué podemos hoy concluir? ¿A qué queremos que llegar? Tanto ustedes como nosotros, porque cuando se predica la palabra también toca nuestro corazón. Amén. Amén. Hoy es necesario recordar que la salvación es individual y que debemos pagar un precio por conseguir. Si El que estás quiera ahí, sí, pastor, Seguirme, tome tome su cruz. Es individual. Amén. Entonces, si usted está ahí con su familia, sería muy bueno que empezaran a aclarar eso. Que la oración de mi esposo no me va a salvar a mí, ni mi oración lo va a salvar a él. La salvación es algo individual, que cada uno debemos cargar nuestra cruz. ¿Cómo la estamos cargando? Si la estaremos cargando, la dejamos desechada. Entonces, es importante que tengamos claro que debemos pagar el precio por conseguir la salvación. Hemos decidido seguir a Cristo. Hemos decidido creer en el Cristo que murió en la cruz del Calvario, que entregó su vida, que resucitó, que nos limpió nuestro pecado con su sangre preciosa. Entonces, sería muy especial que hoy, en esta primera celebración del año 2021, usted pueda hablar con el Señor
usted pueda decirle a Él: Señor, quiero tomar mi cruz y seguirte. Quiero vivir consagrado a ti. Quiero reconocerte como mi Señor en todo lo que haga, en todo lo que diga. Afirmarme en ti, Señor. Y saber y estar convencido de que tenemos que pagar un precio, pero la recompensa será mayor. Amén. Principio para aplicar. La salvación es individual. Sí. 2. Hay que pagar un precio por ella. ¿Que Jesús ya pagó el precio? Sí, Señor. Pero humanamente Él nos dijo: tome su cruz y siga. Oremos al Señor y coloquemos nuestras vidas como hogar, como familia, en este comienzo de año, diciéndole al Señor: aquí están nuestras vidas, aquí está mi familia. Queremos seguirte, no te queremos seguir de lejos. Queremos seguirte llevando nuestra cruz, pagando el precio por cada día estar más consagrados. Padre, te damos gracias por la maravillosa oportunidad que tú nos das. Primero de escuchar tu palabra, pero también la maravillosa oportunidad de poder llevar tu cruz, llevar nuestra cruz, de poder, Señor, pagar el precio por la salvación. Señor, creemos que humanamente tenemos que morir a muchas cosas. Humanamente tenemos que separarnos de muchas cosas que fácilmente nos podrían estar perjudicando en la consagración, perjudicando en la santidad y comunión contigo. Por lo tanto, hoy individualmente nos presentamos ante ti, Señor, y te pedimos perdón, porque quizás hemos pensado cosas que no debemos pensar. Hemos hecho cosas con las cuales hemos manchado nuestras vestiduras. Hemos simplemente dejado de hacer cosas que nos llaman a estar en comunión contigo, Padre. Por lo tanto, te pedimos perdón en esta hora y te suplicamos, Señor, estamos comenzando este nuevo año. No lo queremos comenzar de cualquier manera. Queremos comenzarlos cogidos de tu mano, con certeza y con seguridad que tú nos estás llamando este nuevo año 2021 a la santidad, a la comunión contigo y a pagar el precio por la salvación. En el nombre de Jesús, aleluya, amén y amén. Amén. Año de bendiciones, año de caminar y tomar la cruz. Amén, y seguir al Señor. Queremos invitarles para mañana nuestras celebraciones presenciales, y a partir de enero, durante este mes de enero, estaremos haciendo 2 celebraciones presenciales. Amén. La celebración de las 7 de la mañana y la celebración de las 9 de la mañana. Para que usted, si quizás asistía a la celebración de las 11, se ubique en alguna de las 2 celebraciones, 7 y 9 de la mañana, a partir de este mes de enero del año 2021. Por lo tanto, decirles: sigamos en comunión, sigamos ayunando en casa, sigamos orando, sigamos compartiendo su palabra, sigamos pidiéndole al Señor que nos ayude a vivir en comunión con nuestro prójimo y que nos ayude a recorrer este camino de acuerdo al plan perfecto de nuestro Padre Celestial. Desearles un feliz año a todos y cada uno de aquellos que nos han seguido a través de las redes. Amén. De aquellos que han estado ahí devocional tras devocional, en vivo tras en vivo que estamos haciendo, ¿sí? A través de los diferentes medios. Desearles que Dios les bendiga y les permita tener un nuevo año de mucha bendición. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano
visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dile, en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor. Tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No volveremos atrás, te escogemos a ti, Señor. Yo te seguiré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré, te seguiré. Doquiera tú me guíes, Señor, te seguiré. Amén. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado